Amas de casa, agricultoras, ganaderas, trabajadoras, madres, hijas y esposas. Memorias de una campesina quiere plasmar las vivencias de estas grandes mujeres que cargaban sobre sus espaldas todas las responsabilidades sin protestar, porque no daba lugar a conocer otra alternativa que lo que les había tocado vivir. A través de este programa conoceremos y reconoceremos las alegrías y tristezas de una época que no fue fácil para la gran mayoría. Yo nací en el campo. Nosotros nos conocimos muy jóvenes, porque estábamos a la linde los dos. El río, los molinos. Sí, bueno, pero cuando él ya me habló a mí, yo no esperaba que él me iba a hablar a mí, ni mucho menos. Bueno, porque yo era muy vergonzoso. Y yo tampoco me había enamorado de él, tampoco, ni nada. De esas veces que era niña, dice, yo estaba enamorada, y yo lo conocía como vecino. Pero yo ya decía, bueno. Pero luego, después, se murió una hermana mía, y entonces, pues estaba la mili, y mi hermano estaba con él, y entonces él cuando vino de la mili, yo no salía porque entonces los lutos eran muy rigurosos y él se había enamorado de mí y me escribió una cartita para ir a mi casa. Pero yo tenía una pena de mi hermana que yo no quería. Yo tenía 19 años, yo no quería novio, lo despedí y se fue. Pero tenía que hacer para mí. Y después volvió. Que fue otra vez. La vida en el campo, yo lo he gastado en la agricultura, en el campo, y era muy trabajosa. Porque había que acabar con chapulina, yo no sé si tú lo sabes eso, y todo, regar, labrar, tajar, todo que había que hacer. Y con era el campesino. No había tractores, entonces apenas había un tractor, no había maquinaria y había que hacerlo todo a brazos. Y con bestia, y con bestia. Y con bestia y arao, pero eso también es peor que la chapulina. Claro. Porque las bestias dan bandazos. Y hay que ir al pormenor de que vaya el turco parejo, que es el arroyito que ha del arado. Y él no era del campo, es que su madre no tenía para comer. No tenía campo. Dile por qué te fuiste. Él me fui porque mi madre cestía 3 hermanos y estaba ahí en la cima, tú sabes, escuchó la cima, la Cuesta Reina. Sí. Y entonces, pues mi madre ponía a lavar en la seca la bola que le llamaba, que estaba en el mismo camino, y yo me sentaba al ladito de ella. Y entonces, Miguel Cárdenas, yo no sé si tú lo has escuchado, los Cárdenas, tú conocerás a Lorenzo. Pasaban por allí. Pues pasaban por allí y yo senté yo al lado de ella y me decía, vente. Vente conmigo. Y Y yo me callaba. Y yo decía, vente que darás. Y otra vez, y me lo dijo 3 o 4 veces o 5 y ya dijo mi madre, vete. Vete, porque no tenía para darle de comer. Me harté sopa hervida y aquello era para mí arroz y para ella y de todo. Más bueno. Era muy bueno, pero ella le ganaba más, diremos, en el sentido. Además lo querían adoptar, pero la madre decía que no. Pena era tener hambre, pero pena era adoptarlo. Entonces tuvo allí, pero él no ganaba nada. Lo tuvieron como un hijo, hasta casarse, Y todo lo que ha tenido nos pasó a nosotros. Una finca en Huerta Vieja, yo no sé si tú la conoces, en Huerta Vieja, tenía otro en los llanos donde estábamos parando más y estaba muy contento, yo con ellos y ellos conmigo. Él no le importaba trabajar, se hartaba de comer y yo eso es lo que guardaba quería. porque estaba del estómago, hablándolo todo. Y yo guardaba 2 cabras que tenía, una sin echar leche, diremos así para que se entere el muchacho, y otra echando leche. Y yo me metía en el río Los Molinos y ella estaba, el río Los Molinos hacía linde con lo mío, diremos. Con la huerta. Con la huerta.
Y yo llegó un tiempo que ya estaba criadilla y a mí me gustaba. Digo, pues esta es la mía, así me quiere. Pero nunca me dijo nada, hasta que no vino de la mili, no te creas tú que no fue. Mi padre tuvo, pues, nació, éramos 6 y una que murió 7. De manera que desde que empezó la primera hasta yo, que cuando en 7 años yo se murió mi madre y mi hermana más chica tenía 4. Mi Diego tenía 8, que hacía 2 años nos llevábamos y nos quedamos sin madre, allí en Los Llanos, en una huerta renta, pero gracias a Dios yo no he pasado hambre. Ahora, comer comida de lo que hay hoy, los vicios de los niños, no. La sopa, como dice, un día y otro día y otro día. Y el arroz y la cazuela, lo que había, pero hambre no. Y allí nos criamos todas, que teníamos que trabajar en el campo, hacer las cosas del campo, éramos 5 niñas y un niño. Pues claro, las niñas teníamos que hacer, si había que labrar los trigos, si había que ir a Sajaba, al secano, pues también íbamos a Sajaba detrás de la yunta, o a trillar, pues también teníamos que estar en la era, de zagala, como decíamos, pero a mí me gustaba, yo disfrutaba mucho, a mí me gustaba el campo. Yo disfruté mi niñez, a pesar de ser muy dura, para mí era muy feliz. Además, nos hicimos una piña, éramos una hermana que una hacía la comida y a la otra semana le tocaba a la otra le tocaba los platos, nosotros estábamos muy organizados y nosotros terminamos siendo igual, una piña. Lavar teníamos mucha suerte porque pasaba el río de los Molinos, una acequia que iba para los regantes, pasaba por mi rancho. Entonces nosotros para lavar teníamos un llorón. Allí venía muchísima gente a lavar, tu tía Catalina, la liencera, una pila de gente venían allí a lavar. Yo me enseñaron muchas cosas las que venían a lavar, porque ponían la ropa al zoo, que antes no había las coladas que hay ahora, ni las lavadoras, ni nada. Entonces ponían la ropa al zoo, te ponían a hacer vainica, o a hacer bolillo, o a hacer lo que traían, mientras le daba la ropa al zoo. Y yo me ponía al lado, ¿tú quieres aprender? Sí, pues tráete un trapito, la vainica, yo de todo me enseñaron la bandera. Al zoo para blanquear la ropa. Antes no era, la lejía no había. Cuando salió la lejía, una mujer que vivía en la Sozuela, estaba lavando enfrente del lavadero, ya me había casado yo estaba allí más para abajo de mi huerta, en otra huerta, también trabajando más que antes, porque entonces tenía las tierras repartidas, y yo vivía con mi suegra, y yo las niñas se quedaban con mi suegra, y yo a llevar la sopa a Huerta Vieja, a llevar la sopa al otro lado, ahí a la Jara, ahí a la Carreta, a todos lados iba yo era el lazarillo. Los hacíamos todos teníamos que hacerlo. Yo llegaba con mi niña a Los Llanos, dejaba a la niña allí y me iba a Huerta Vieja a unos aguarros que había allí a darle de comer. De allí venía otra vez a Los Llanos. Por la tarde tenía que ir otra vez y venía otra vez para bajar con la niña para bajar un brazo. Y cuando tenía 2, traía algunas veces una en cuesta y la olla guisada de la huerta y la otra agarrar la cesta para un plato. Mucho, eso sí. Íbamos hacia allá. ¿Qué van hacia allá? Aquella gente echaban el maíz abajo antes y aquella noche nos íbamos allí. Allí nos comíamos una olla de batatas asadas o de cocidas o batatas asadas luego y formábamos la juerga. Ya está. Luego nos tocaba a nosotros, echábamos el maíz, venían nosotros a ayudarnos. Y de esa manera siempre. Pero muy unidos. Si les hacía falta la burra, ¿qué? Pues llévate la burra porque hoy no me va a servir, o si va a ir por agua a Coín, que yo venía por agua a Coín con la burra, a lo de Antonio Gamboa. Entonces, a la Alameda, para beber teníamos que venir por agua. Ahora el agua para todo la teníamos en el mismo rancho, porque como éramos los primeros, el chorrillo que venía, siempre teníamos agua nosotros en el rancho. Esa mujer que yo te digo, cuando salió la lejía, nos hizo mucha gracia, pues estábamos lavando y se puso en pie, dice, esto no lo quiero yo decir que salga en la catedral. Dilo ahora o calla para siempre. ¿Qué? Dilo ahora o calla para siempre. Pero es que Dios se puso en harto, tendió la ropa al sol. No, llevaba un baño y ya llevaba la lejía y metió la ropa en la lejía, iba lavando y la lejía. Y cuando terminó de sacar la lejía, dice, cuando Franco instituyó la lejía. Es que me hizo mucha gracia aquella mujer porque se puso en pie. Dice, Franco tuvo 2 cojones cuando instituyó la lejía y el cobro de los viejos.
¿Y el culo de los El viejos? cobro de los viejos. Ah, el culo. Cuando yo la di, el cobro de los viejos. Nosotros, gracias a Dios, teníamos unos olivillos y mi padre lo molía y teníamos un poquito de tiempo aceite, pero había criaturas que no tenían nada. Era muy difícil. Había mucha falta. Además, ropa no teníamos la que tienen hoy los niños, ni mucho menos. Hacíamos un vestido para el invierno, le poníamos unas mangas cortas para ponerlo para el verano y todas esas cosas. ¿sí? Y mi padre también iba a no sé a dónde iba a vender los pimientos y los tomates y sembraba albahaca en medio de los pimientos porque dice que vendía los pimientos y los tomates volando. Nosotros hemos conocido el mercado, la plaza del pescado. Allí donde conocimos nosotros el mercado. Y allí se llevaban los frutos, todo. Ahí estaban las casillas y venían los mijeños con las batatas para vender los tallos, para vender todo, en la misma escalera de la iglesia. Ahí se ponían todo. Y en el campo venía un pescado que venía con un capazo a cuesta José le llamaba. de Fogirola, José donde pescado. fuera. José. Y lo sentíamos, hoy viene pescado, a lo mejor vamos a comer cocido hoy, que cuando llegaba ya traía poco, pero ese venía con un capazo vendiendo por los campos, que venía destrozado. Había mucho trato en todo. Porque el campo es muy duro y eso hay que trabajar mucho. El pobre pues iba a dar un jornal, que un jornal es todo el día trabajando, echaba su cigarrito, pero a trabajar. Y entonces a la noche le daba 2 duros, 3 duros, Es duro, un 12, duro. 12 pesetas, según, ¿no? esos eran los peores. Como éramos muchas niñas, cuando llegaba el tiempo de la aceituna, pues también íbamos con aceitunas. Y valía la fanega 2 euros. Todos los adelantos que había de tractores, de maquinillas, una maquinilla que le llevaba al hombre con su mango Eso. y labraba la huerta, las papas, por las canales, tenía 2 clases de herramientas, una más chica para labrar las papas, la otra más grande para pillar más terreno cuando no tenía nada sembrado. Y primero con los mulos, que lo primero que empezamos nosotros labrando era con el mulo y una ganga, Esa era y yo la tirando mangana. del mulo, la burra. Y arremangábamos las papas, yo tirando de la burra, y eso ya era una ayuda muy grande. Era mucho atraso y luego había personas que podía pagar, yo empecé a pagar la vejez a duro, y rematé por 20 duros. Y pude cobrar, y como yo, muchísima gente. Pero entonces ya es cuando se fue la nación, diremos, el pueblo, pero eso ya era en toda España, que el que apañaba el seguro cobraba. Yo estoy cobrando, y mi señora, porque hemos pagado. Y es allí cuando empezó cogiendo estiércol por los caminos, con ese hombre que se fue. Para apañar la huerta. Le El estiércol había que le pilarlo. tenían que aparejar Y la burra, Se para cocía, ir a coger es un estiércol. decir de que se calentaba y era mejor estiércol. Y luego se porteaba con un carro de mano y se iba echando y luego se rezollaba y en Con la un carro cava de mano cuando cavando vino el con carro una de mano, chapulina. que antes era con la burra. Tenía la que burra, cargar la burra y llevar carga. Y entonces pues eso era, que había mucho atraso. Era mucho atraso. Ahora, sin embargo, se está mejor que antes. No sé por qué yo Ahora, sin cobraré, embargo, pero ahora se vive mejor que antes. ahora es que lo tenemos todo. Más limpieza y más cosas buenas. Nosotros en mi casa no hubo ni servicio, ni cuarto baño. Allí una caña. El servicio estaba atrás de la casa, que caía hacendado de Juan Bautista, que era tu tío, Sí. y el de ella, y la pared, y allí tenía abonado. allí Ya se está, metía. esos eran los servicios. Y, Eso tiene una y para historia. bañarse en la cuadra, con un saco puesto abajo y el agua caliente, y ya está. Y cuando Eso nos tiene una bañábamos historia. en el río nos dejaba mi padre, que allí había un pozancones y subían los niños, pero las niñas siempre Nada. han estado castigadas. Hombre, Eso estábamos estábamos feos, pero va a un sitio bueno como ahora está la piscina, y va y se baña. No, yo cuando me he jubilado me he puesto en la piscina y me ha enseñado a nadar. Después de jubilarme. Los Pero estudios, los señoritos, tú no ves ahora estamos casi todos igual. El señorito con el pobre, tenemos medios para vivir bien, porque nosotros somos pobres, pero como hemos pagado, pues comemos bien. Yo soy rica ahora, no soy rica, pero como tengo No, para lo que no. necesito, ya está. Es que Ya, antes- ¿para qué quiero más riqueza? ¿Para qué quiere más? No Bien. quiero más. Antes venía de todos esos pueblos de Getoló, de Mi casa con Gemonda, todas las condiciones. de Gemonda, Toló, Alozaina, Pizarra, Pidiendo. Cártama, pidiendo. 2 chiquillos y su madre pidiendo. Es como duro.
y se tenían que ir a donde quiera para poder seguir el otro día pidiendo, porque no se podían ir a sus tierras tampoco. Y además, el que no tenía, daba, porque mi padre, mira, sembraba cerga, sembraba de todo lo que teníamos nosotros, pimiento, y a las lavanderas, muchas que venían, que no podía, y algunas veces mandaban al niño, que no me acuerdo yo muy bien, que vino un chiquillo del Toleillo, que era familia nuestra, dice, Simón, dice mi madre que si me puso unas papitas para hacer una cazuela, y le digo yo, y mi padre me dio la talega y dije, anda, vais a la llenar la pila, unas papitas menúas, pedía. Y dije, no, y eso no me se olvida a mí. Yo se lo llené y ella se fue tan contenta. Y eso no se olvida, porque es verdad, venían los angelitos, no tenía, es que no había. Ahí había uno en el Toleillo que decía, tú entras por la punta bajo el Toleillo y dicen una casa hambre, en otra hambre, 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 allí nada más hay hambre. La mujer lo que pasa es que llevaba mucho trabajo y además la ayudaba al marido y no estaba valorado eso, para el hombre no estaba valorado, ni incluso para los mismos maridos, porque decían, no, tú es que tienes derecho a eso. Cuando llegaban ya ellos, los niños, el mío mismo, llegaba y ya yo era la que tenía que cuidar del niño del otro, porque antes como no tenían los niños preparados, que se orinaban, o decía, tú no me des la niña que se orina. No eran piquillos, que no, que se escapaban, que no era igual. Yo estoy aquí en La Gloria. Yo, mira, cuando me vine allí a Coín tampoco tenía cuarto baño. Cuando me casé tampoco tenía bate en el campo. Es que no yo hacía desde que, hasta que no me casé. Y ya me vine aquí. Cuando me murieron los abuelos, vendimos la casa y nos vinimos aquí. Y teníamos cuarto baño y teníamos de todo. Yo no tenía cuarto baño hasta venirme aquí. Mi padre se quedó viudo, pero no se casó. Entonces nosotros, como éramos felices porque vivíamos a nuestra manera, a nuestro gusto. Y yo, como mi padre nos daba todos los gustos que necesitábamos de eso, que no nos regañaban, no nos pegaban, pues no tuve madrastra, no tuve nada, pues eso fue mucha felicidad para mí. Yo mi niñez no la cambio, porque los niños de ahora están más amargados. Y yo vivía muy feliz. Con mi padre me hacía un 3 en raya en lo harto del pollo y allí nos cargábamos las horas muertas jugando al 3 en raya. Y con esas cosas de niña, digo yo, la niñez, mi niñez fue feliz. Estoy conforme porque eso nos tocó vivir, es lo que yo digo. Nos tocó vivir esa época y la vivimos y unas veces éramos más tristes y otras veces más, pero alegría por eso, por estar bueno, está comiendo y está viviendo y todo bueno y ya está. Y eso ya, la enfermedad de mi hermana, cogíamos la aceituna y era para penicilina. Cuando íbamos, porque había que comprarle una penicilina que se ponía mejor. Colegio no tuve yo, pero yo cogí, bueno, yo cuando murió mi madre estaba en Coín en el colegio. Y mató a una niña, un camión que había nada más, mató a una niña. Y mi padre nos quitó del colegio porque decía, cuando matas a esa niña tú no vas más al colegio, porque vaya total que no íbamos. Entonces yo cogí a mi niña de la mano, mi hermana más chica, y digo, pues yo voy a ir al Palomar a apuntarme. Y me fui al Palomar, que tuve que pasar por Río Lamino, que era más peligroso que venía a Coín. Y fui sola a apuntarme. Y yo decía, ahora no sé cómo se llama el maestro. Y pasé por acá mi tío Salvador, que era hermano de mi padre. Digo, Tito, ¿tú sabes cómo se llama el maestro? Que yo voy a apuntarme y no sé cómo se llama. Dice, pues se llama Voce cuando va lejos. No me dormía. Llegué allí y nos pusimos abajo las dos y el maestro se puso a poner la bandera, que antes ponía una bandera. Y nos llamó, dice, niña, ¿ustedes venían al colegio? Dijo, sí. Dije, pues subí y ya nos apuntamos. Y ya estuvimos yendo al colegio con el maestro y ya el maestro vivía en la calle La Cruz, se enseñó a tirar por mi rancho, que bajaba por los almendrillos, y ya veníamos a acompañar con el maestro. Y le regalaron un borrego al maestro y tuvimos borrego para arriba y para abajo, nosotros para darle de comer al borrego. Que los maestros tenían más hambre que un maestro escuela, se decía, pero era verdad. El borrego lo paseamos nosotros una pila para arriba y para abajo.